Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 1 del bloque 2 de la materia Taller de Litigación Oral de la Maestría en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos retórica y comunicación. Los objetivos generales de esta sesión es que al finalizar ustedes sean capaces de analizar, interpretar, distinguir, evaluar y aplicar, así como proponer fundamentos teóricos y filosóficos de la retórica y la comunicación jurídica, con la finalidad de fortalecer sus competencias argumentativas y epistémicas en el ámbito de la litigación oral. La retórica y la comunicación constituyen elementos esenciales en la formación del jurista, especialmente en los sistemas jurídicos contemporáneos basados en la oralidad. La retórica, entendida como el arte de persuadir a través del discurso, se vincula con la comunicación como proceso social mediante el cual se transmiten mensajes que buscan generar efectos cognitivos, emocionales y conductuales en los interlocutores. En el contexto de los juicios orales, la retórica no es solo un recurso expresivo, sino una herramienta epistemológica que permite construir, presentar y defender conocimientos jurídicos de manera eficaz ante un tribunal. Este tema, el de la retórica, aborda el fundamento filosófico y epistemológico de la misma, su relación con la comunicación en contextos jurídicos, sus aplicaciones en la práctica forense y los aportes de diversos exponentes que han consolidado la teoría retórica desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. ¿Qué entendemos por retórica? Retórica es la disciplina que estudia las técnicas y estrategias del discurso persuasivo, cuyo objetivo es influir racional o emocionalmente en el receptor por medio de argumentos, estructuras discursivas y recursos expresivos. Y la comunicación se define como un proceso dinámico de intercambio simbólico mediante el cual un emisor transmite información a un receptor dentro de un contexto determinado, utilizando códigos, canales y retroalimentación para lograr la comprensión, coordinación de acciones e influencia social. ¿Para qué nos sirve la retórica y la comunicación en el derecho? La retórica y la comunicación cumplen funciones esenciales en la práctica jurídica, especialmente en los juicios orales y en el razonamiento práctico del derecho. Así, tenemos que la retórica y la comunicación nos ayudan a construir argumentos sólidos y persuasivos. Presenta o ayuda a presentar de manera clara, ordenada y convincente las evidencias. Genera credibilidad y ethos profesional del litigante. Nos permite que nosotros desarrollemos una mejor comprensión del comportamiento del receptor, en este caso, un juez, un jurado, el público. Y nos ayuda a desarrollar habilidades de expresión verbal y no verbal y paraverbal. Bueno, la retórica es un arte, es el arte de la persuasión a través del lenguaje. No se limita a hablar bonito, sino a construir argumentos sólidos para mover a la razón y la emoción. Se aplica en diversos campos como la política, el periodismo, la publicidad y el derecho. ¿Cómo se aplica la retórica en la comunicación? Bueno, a través de la creación del discurso. Se utiliza la retórica para estructurar mensajes de forma coherente e impactante, buscando que sean comprensibles, creíbles y memorables. El uso de técnicas, aquí la retórica emplea estrategias como la disposición de los argumentos, la elección de palabras y las figuras retóricas, como la metáfora, los símiles, etc., para persuadir y para emocionar al público. Y también la retórica nos permite desarrollar la habilidad para adaptar nuestros discursos a una audiencia en específico. No es lo mismo hablarle a jóvenes universitarios de derecho que a jóvenes universitarios de otra profesión como contabilidad, medicina, arquitectura, etc.
O no es lo mismo hablarle a una persona con posgrado que hablarle a una persona que no tiene un nivel de estudio básico, por ejemplo, ¿no? Y en el análisis de la audiencia, nosotros tenemos que analizar la edad, el nivel educativo, el estrato social de la audiencia, para que adecuemos el mensaje y hacerlo más efectivo. La retórica es una herramienta. Es una herramienta que nos permite desarrollar la invención, es decir, encontrar y construir argumentos adecuados para apoyar una tesis. También la retórica como herramienta nos da la disposición, esto es, a la capacidad de organización lógica y coherente de los argumentos en el discurso. Nos da como herramienta la elocución, que es la forma de expresar el discurso utilizando el lenguaje de manera estratégica. Y la retórica también nos permite la memoria y la acción. Estas son fases finales que implican la memorización del discurso y su posterior presentación oral, considerando aspectos como la voz y la postura. También nos da como herramienta facilitar el diálogo contradictorio en condiciones de igualdad, sobre todo cuando hacemos interrogatorios, contrainterrogatorios, cuando hacemos en la apelación de clausura, por ejemplo, que le decimos al juez por qué nuestros argumentos y nuestras pruebas son conducentes para tomarse en cuenta, para aceptarlas, y por qué hay que desechar o desestimar los argumentos y las pruebas de la parte contraria. Obviamente esto en el ámbito jurídico. También la retórica como herramienta nos permite una fundamentación epistémica del discurso jurídico como un acto comunicativo racional. ¿Cuáles son las bases filosóficas de la retórica? La retórica surge en la Grecia clásica como arte democrático ligado a la deliberación pública. Para Aristóteles, la retórica es la contraparte de la dialéctica y sirve para descubrir lo persuasivo, vinculándose con la epistemología jurídica porque permite aplicar razonamientos prácticos en situaciones contingentes. La retórica jurídica se fundamenta en un ethos, en un fatos y en un logos. Hablamos de ethos cuando hablamos de la credibilidad del orador. Hablamos de fatos cuando abarcamos la dimensión emocional del receptor. Y hablamos de logos cuando lo que estudiamos o lo que analizamos es la argumentación lógica del discurso que presentamos. Estos elementos permiten que la comunicación jurídica no sea mera transmisión de información, sino construcción de convicción racional dentro del proceso. Ahora bien, la comunicación como proceso epistémico en el derecho, aquí en el ámbito jurídico, comunicar implica, más que hablar, significa producir conocimiento compartido entre los actores del juicio. Hay diferentes modelos comunicativos aplicados a juicios orales. Por ejemplo, un modelo transmisivo propuesto por Shannon y Weber. Este modelo transmisivo es útil para transmitir claridad y precisión del mensaje. Hay un modelo pragmático propuesto por Wallace-Quick, el cual es esencial para el análisis de la comunicación verbal y no verbal durante la audiencia. El modelo sociocultural comprende que el discurso jurídico opera dentro de normas, roles y contextos institucionales. Tenemos la retórica y la argumentación jurídica. La argumentación jurídica utiliza la retórica como herramienta para legitimar decisiones y posturas. Hay autores contemporáneos como Peremal, Robert Alexy, que vinculan la retórica con la racionalidad jurídica, ya que ellos sostienen que el derecho requiere persuadir racionalmente. La legitimidad se construye mediante discursos susceptibles de crítica y la retórica contribuye a la búsqueda del mejor argumento disponible. Ahora veamos la aplicación en juicios orales. La oralidad exige destrezas retóricas avanzadas, entre ellas una construcción de la teoría del caso, la exposición inicial y conclusiva, el interrogatorio y contrainterrogatorio,
gestión de la voz, postura, ritmo, contacto visual, uso estratégico del lenguaje corporal. Estos elementos que les acabo de mencionar, nosotros como juristas, como abogados, tenemos que cultivarlo, desarrollarlo y tenemos que aprender a construir una teoría del caso. Tenemos que aprender a estructurar de manera lógica, de manera clara y concisa, la exposición inicial y la exposición conclusiva de nuestros argumentos en un juicio. Debemos aprender a interrogar y contrainterrogar a el testigo o a la persona que está desahogando la confesional en juicios civiles, familiares, mercantiles. La gestión de la voz es importante porque a veces el tono de la voz, la gesticulación, la modulación de la voz, la gesticulación con la voz, eh, permite imponer un argumento, también permite intimidar a un testigo contrario, permite enfatizar nuestros argumentos. Nuestra postura también dice mucho porque si no tenemos una postura correcta y adecuada, podemos reflejar en el lenguaje no verbal una postura de derrota, de inseguridad, que es aprovechada por la contraparte. Nosotros tenemos que desarrollar una postura fresca, relajada, que transmite confianza y conocimiento. El ritmo y el contacto visual son muy importantes, ¿sí? No podemos hablar de manera atropellada en los juicios, porque recuerden que tenemos un funcionario judicial que está tomando nota de todo lo que, o está transcribiendo todo lo que nosotros estamos diciendo en una audiencia, ¿no? Entonces tenemos que, pues, adecuarnos al ritmo de que esa persona esté escribiendo. También el ritmo es importante para que la persona a la que estemos nosotros tratando de interrogar, si es un testigo, si es una confesional, o al momento de expresar nuestros alegatos iniciales o conclusivos en materia civil, por ejemplo, pues tengamos la capacidad de que nos entiendan, de que nos lleven el ritmo de lo que estamos diciendo, ¿sí? Ni podemos hablar de manera atropellada, ni podemos hablar tartamudeando, ni muy despacio. Tenemos que tener un ritmo adecuado. Y el contacto visual es fundamental, ¿sí? Siempre mirar a los ojos a nuestro interlocutor. Eso transmite confianza, seguridad y también intimida a la parte contraria, ¿no? El uso estratégico del lenguaje corporal. Generalmente como abogados tenemos que ser sobrios, formales, ¿sí? Y procurar en nuestra vestimenta ser impecables, ¿sí? Si lo más impecable que se pueda, tenemos que ir pulcros, íntegros, porque esa vestimenta, esa vestimenta que es parte del lenguaje corporal, con las uñas cortadas, bien cortadas, bien peinados, las mujeres con maquillaje discreto, y las mujeres si pueden vestir traje sastre, ya sea en falda, pantalón y un saquito, los varones con un saco, un traje, con corbata. eh, Esto habla de profesionalismo, habla de pulcritud, habla de que eres un profesional en tu trabajo, ¿sí? Entonces, y también esto intimida mucho a eh, la contraparte. Bien, también vamos a ver que existe una adaptación del discurso al juez y a la dinámica de la audiencia. Cuando nos dirigimos en una audiencia, en un juicio, a un juez, vamos a usar una terminología, vamos a usar un vocabulario concreto, y cuando vamos a referirnos a la audiencia, porque nos queremos echar a la bolsa a la audiencia, pues usamos otro lenguaje, más impregnado de emociones, ¿sí? El dominio retórico no implica manipulación. Mucha gente piensa que ser un buen orador, ser un buen retórico, es tener la capacidad de manipular a la gente, ¿no? A través de las palabras, como sucede con
bueno, hay que decirlo, ¿no? Con los políticos, ¿no? Que usan su retórica para manipular las masas, ¿no? No, nosotros los abogados, los juristas, usamos la retórica como una capacidad que debemos de desarrollar para presentar información de manera eficiente y ética. Ojo con eso, ético, debemos ser siempre éticos. ¿Quiénes son los principales exponentes de la retórica? Pues nos remitimos a Aristóteles, considerado el fundador de la retórica sistemática, y determina las categorías de etos, fatos y logos que ya vimos. Cicerón es otro clásico retórico que integró a la retórica, la filosofía y el derecho. Cicerón se considera el ideal del orador jurista. Quintiliano es otra persona que definió, igual clásico de la Roma imperial, que definió la formación integral del orador, haciendo énfasis en el carácter moral. Y veamos un poquito la biografía de Marco Tulio Cicerón. Él nace en Arpino un 3 de enero del año 106 antes de la era cristiana y muere en Formia el 7 de diciembre del año 43 antes de la era cristiana. Cicerón fue un político, filósofo, escritor, jurista y orador romano. Se le considera uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Reconocido universalmente como uno de los autores más importantes de la historia romana, es responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas helénicas en la intelectualidad republicana, así como de la creación de un vocabulario filosófico en latín. Marco Tulio Cicerón fue un gran orador y un gran abogado. Él centró su atención de manera mayoritaria en su carrera política. Hoy día se le recuerda a Marco Tulio por sus escritos con carácter humanista, filosófico y político. Por su parte, Marco Fabio Quintiliano, él nació en Calacurris, Nasica Iulia, antes de la era cristiana, y fallece en el año 95 de la era cristiana. Él fue un retórico, pedagogo hispano, romano. Su fama proviene, sin embargo, de haber sido el mejor profesor de retórica del mundo antiguo, junto a Isócrates. Era amigo de un gran científico de la época clásica, Plinio el Viejo. Su prestigio fue tal que incluso recibió la investidura de cónsul de manos del Domiciano, distinción inusitada para un simple retórico. Tras estos 20 años como abogado y profesor, se retiró en el año 89 para dedicarse a escribir rodeado de honores. Él escribió la obra La Ornamenta, La Consularia y la Lacticlavia, y usó una toga con una banda en su borde de color púrpura que solo podían vestir los nobles romanos. Ahora bien, entre los modernos tenemos a Chan Perelman y Lucie Albrecht Titeca, quienes desarrollaron una teoría de la argumentación denominada la nueva retórica. Tenemos a Stephen Tolmin a través del desarrollo de un modelo argumentativo aplicado al derecho, donde se utilizan datos, garantías y conclusiones. Jürgen Habermas desarrolla una teoría del discurso que implica una comunicación orientada al entendimiento, y Robert Alexis desarrolla la teoría de la argumentación jurídica, estipulando reglas del discurso basado en una práctica racional. Lucie Albrecht Titeca vivió del año 1899 a 1987, fue una erudita belga y colaboradora del filósofo Chan Perelman. Nació en el seno de una familia importante de Bruselas en 1899 y estudió humanidades en la Universidad Libre de Bruselas antes de conocer a Perelman en 1848. Ella colaboró en libros como Tratado de la Argumentación de la Nueva Retórica en 1958, en un proyecto que restablecería la importancia de la retórica antigua como fundamento para una lógica de los juicios del valor. En conclusión, podemos decir de esta sesión que abarcó la retórica y la comunicación, que ambas constituyen pilares fundamentales del ejercicio jurídico contemporáneo, especialmente en la litigación oral. Su estudio desde la filosofía y la epistemología permite comprender que el derecho no solo se basa en normas, sino también en procesos comunicativos
orientados a la construcción de la verdad procesal y la legitimación de decisiones. Dominar la retórica implica fortalecer competencias discursivas racionales, éticas y persuasivas que permiten al jurista desempeñarse con excelencia en entornos adversariales. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.